Durante siglos, la muerte de Jesús ha sido contada como un evento inevitable, parte de un plan divino que nadie debía cuestionar. Se dice que fue crucificado para redimir a la humanidad, que su muerte era necesaria, que formaba parte de un propósito celestial que trascendía cualquier lógica humana. Pero hay un filósofo que nos obliga a mirar más allá de la historia oficial, más allá de la teología institucional. Ese hombre es Baruch Spinoza, un pensador radical del siglo XVII que no solo cuestionó la Biblia, sino que también ofreció una lectura del asesinato de Jesús que nadie antes había atrevido a plantear en serio. Spinoza no se preguntó qué significaba la muerte de Jesús en un sentido espiritual. Se preguntó qué ocurrió realmente, quiénes estaban detrás, qué intereses políticos y religiosos movieron los hilos, y por qué su asesinato fue tan calculado y sistemático. Lo que descubrió no fue un relato de salvación divina ni un sacrificio heroico según la narrativa tradicional. Lo que encontró fue un entramado de poder, miedo, control y silencios cuidadosamente mantenidos a lo largo de la historia. Jesús no fue condenado por los romanos como un rebelde común. Fue acusado principalmente por las autoridades religiosas de su propio pueblo. Fue el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Sacerdotes, quien lo señaló, quien lo llevó ante Poncio Pilato y quien exigió su muerte. Spinoza señala que este detalle es crucial. Jesús no fue asesinado por predicar amor y compasión, fue asesinado porque desafiaba una estructura de poder que se sostenía sobre la obediencia ciega, sobre la imposición de normas, sobre la interpretación única de la ley y de Dios. Para entender esto hay que mirar al contexto histórico. En el siglo I, Judea era una provincia bajo dominio romano, pero gran parte del control social estaba en manos de la élite sacerdotal. Los sacerdotes y escribas no solo manejaban la religión, manejaban la educación, la moral y la política. Cualquier amenaza a su autoridad era vista como una amenaza existencial. Y Jesús, con su mensaje radical, representaba precisamente eso, una amenaza al poder institucionalizado. Cuando Jesús habla con los marginados, cuando desafía las tradiciones que habían sido aceptadas durante generaciones, cuando dice que la relación con Dios no necesita templos ni intermediarios, estaba desafiando el núcleo mismo de la autoridad religiosa. Decía algo revolucionario: el reino de Dios no está en las estructuras externas, sino dentro del ser humano. Es un estado interior de libertad, de amor, de entendimiento profundo. Esa idea era inaceptable para quienes se beneficiaban del control social basado en la obediencia y el miedo. Spinoza también analiza la estrategia de las élites religiosas. Jesús no fue simplemente eliminado, su mensaje fue neutralizado y transformado. Lo que se llama asesinato oculto no se refiere únicamente a su ejecución física en la cruz, sino al proceso mediante el cual su enseñanza original fue reinterpretada, silenciada y reformulada para servir a intereses de poder posteriores. La filosofía de Jesús, que promovía la libertad interior y cuestionaba la jerarquía religiosa, fue convertida en doctrina, en dogma, en un sistema organizado que necesitaba obediencia. Su mensaje fue domesticado. Después de su muerte, la narrativa se convirtió en religión organizada. Lo que había sido un camino hacia la libertad interior se transformó en reglas, rituales, leyes y jerarquías. Jesús enseñó que Dios podía ser experimentado directamente, sin intermediarios. Pero siglos después, los templos, los sacerdotes y los dogmas se convirtieron en intermediarios obligatorios. Lo que Jesús predicó como liberación fue envuelto en estructuras que volvieron a imponer control, miedo y obediencia. La muerte de su cuerpo fue solo la primera parte, la muerte de su mensaje original fue la segunda, y quizás la más duradera. Spinoza sostiene que Jesús fue un filósofo antes que un religioso, un pensador radical que comprendió la naturaleza humana y la libertad antes que muchos otros en la historia. Su asesinato fue un acto político tanto como religioso. Fue el intento de un sistema de preservar su autoridad frente a la amenaza de una idea que podía liberar a las personas de la estructura que las mantenía sometidas.
Su verdadera revolución no fue predicar milagros o prometer un paraíso, fue enseñar que la divinidad y la moral no necesitan intermediarios, que la conciencia humana puede conectar directamente con lo divino. El asesinato oculto de Jesús continúa hasta hoy. Su mensaje original fue reinterpretado, manipulado y usado para consolidar poderes que él nunca habría aprobado. La compasión fue codificada en reglas, el amor se convirtió en obligación, la libertad fue limitada por dogmas. Spinoza muestra que no basta con mirar la historia de su crucifixión, hay que mirar cómo su enseñanza fue transformada y cómo su visión fue silenciada a lo largo de siglos para adaptarla a los intereses humanos de poder y control. Pero Spinoza también nos ofrece una esperanza. Dice que Jesús no desapareció por completo, que su enseñanza original todavía puede escucharse si la leemos más allá de los dogmas, si nos liberamos de los intermediarios y miramos la esencia de su filosofía. El mensaje de Jesús, según Spinoza, no se reduce a un cuerpo crucificado ni a un libro sagrado. Se encuentra en la comprensión de que la libertad interior, la compasión y el amor no necesitan validación externa. Que la verdadera religión no se encuentra en las estructuras, sino en la conciencia humana. Jesús murió por desafiar el miedo, por enseñar que no necesitamos temer a Dios, que no necesitamos miedo para vivir éticamente, que el amor es más fuerte que cualquier ley impuesta. Su muerte física fue solo el principio del asesinato que se prolongó durante siglos, porque su verdadera revolución, la liberación del ser humano de la obediencia ciega, sigue siendo un desafío para quienes buscan controlar a otros. La historia nos invita a preguntarnos, ¿cuánto del mensaje de Jesús hemos escuchado realmente? ¿Y cuánto ha sido cubierto por capas de interpretación, ritual y dogma? Spinoza nos recuerda que la crucifixión fue solo un acto en la superficie. El verdadero asesinato fue mucho más profundo. Fue la domesticación de un pensamiento que podía haber transformado radicalmente la forma en que entendemos la vida, la libertad y lo divino. Y ahí está la paradoja más inquietante. Jesús no vino a crear religión. Vino a liberar la conciencia humana. Murió porque desafiaba la autoridad y el miedo. Pero su mensaje, aunque silenciado, sigue vivo para quienes se atreven a escuchar más allá de los templos, más allá de los dogmas, más allá del miedo. La verdadera resurrección no está en el cuerpo, sino en la filosofía que sigue despertando a las personas que buscan la verdad. Spinoza nos enseña a mirar de nuevo, a cuestionar, a comprender que el asesinato de Jesús no fue solo un acto histórico, sino un proceso continuo que todavía puede liberarnos si nos atrevemos a recuperar el mensaje original. Jesús sigue enseñando, pero debemos escuchar con atención, sin intermediarios, y atrevernos a enfrentar la realidad que Él nos dejó. El camino hacia Dios es interno, el reino de Dios está en nosotros, y la libertad no necesita permiso.